Vamos a seguir porque venimos con un buen ritmo. Vamos a seguir porque venimos con un buen ritmo. Nos quedan 2 charlas, la de Mary Gijena, que va a hablar ahora de metacognición, y después vamos a cerrar con la de Consuelo. Así que bueno, avanti, Mary. Dale, gracias. Bueno, empiezo a... perdón, se me silenció. Ahí comparto pantalla. Bien. Bueno, en la charla que me toca a mí vamos a hablar de metacognición y su relación con el aprendizaje y la autorreflexión que hacemos en el aula, ¿sí? Así que, bueno, acá está la bibliografía en la cual basa esta charla, que también se las dejo por si quieren profundizar y leer sobre estos autores que voy a ir nombrando. Y un poco, bueno, empezar hablando de que la metacognición es un concepto complejo y a veces es difícil de entender, y podemos partir de la base y de lo que ya vimos con Silvia y lo que fuimos viendo, que la metacognición es uno de estos procesos reguladores del comportamiento que nos ayudan a justamente autorregularnos y que están sumamente implicados en los procesos de aprendizaje. Y bueno, ahora vamos a empezar a definirla y a dejar un poco más claro de qué se trata y poder ponerlo también, poder llevarlo a la práctica con distintas herramientas. Bien, la metacognición es un concepto que ya se introdujo hace varios años, ¿sí? Y este autor la define como el conocimiento que una persona tiene acerca de sus propios procesos cognitivos o cualquier cosa relativo a ellos. Entonces él dice, por ejemplo, que yo estoy haciendo metacognición si me doy cuenta que tal tarea me parece más difícil que tal otra, si, por ejemplo, me doy cuenta que tengo que revisar varias veces tal ejercicio porque no estoy segura si me sale, porque no estoy contenta con mi respuesta, ¿sí? Entonces la metacognición se puede definir como el conocimiento declarativo de nuestra cognición, ¿sí? Es un conocimiento declarativo de nuestra cognición que nos permite conocernos a nosotros mismos y también conocer a otros, usando información del contexto, ¿sí? Estamos todo el tiempo leyendo el contexto, para poder ir dirigiendo nuestra conducta a determinadas metas. Bueno, y Fried lo que dice es que la definición más simple de la metacognición es decir que es la cognición de la cognición. Y justamente acá lo que me gustaría aclarar es que la metacognición no solo se da de manera explícita, como lo hacemos en general en el aula, sino que también se da implícitamente. Estamos constantemente leyendo claves del contexto y monitoreando nuestra propia conducta en función a metas. Y entonces, cuando la hacemos explícita, la estamos trayendo a la conciencia, estamos haciendo esta autorreflexión, inundando nuestra memoria de trabajo, y pensando sobre nuestros propios pensamientos y sobre nuestros propios comportamientos. Bien, y acá una autora, Euclides, que estudió mucho este concepto de metacognición, lo que plantea es que la metacognición tiene 2 funciones principales. Por un lado, tiene que ver con las representaciones que nosotros nos hacemos de nuestro pensamiento y de nuestro comportamiento que nos permiten ir monitoreando y evaluando. Y por otro lado, está la función de control y de ir reorientando nuestra conducta, ir corrigiendo errores en función a metas, ¿no? Entonces, si podemos simplificar un poco quizás las 2 funciones principales que plantea, bueno, que implican la metacognición, son el monitoreo y el control, ¿sí? Es como una forma más clara de entenderla. Y bueno, ¿por qué es tan importante la metacognición? Primero porque nos permite orientarnos hacia el futuro, ¿no? Teniendo en cuenta nuestras metas del futuro, pero al mismo tiempo ir corrigiendo los errores del presente y reorientando nuestra conducta. Entonces esto va a llevar a que un buen desarrollo de la metacognición nos permita tener una toma de decisiones más eficaz, ¿sí? Y a nuestros alumnos, específicamente en el aula, les va a permitir autodirigir su aprendizaje, ¿sí? Que puedan autorregular sus pensamientos y sus comportamientos en función de las metas y los objetivos de aprendizaje que tienen. También está muy relacionada, bueno, con poder, que la metacognición está muy relacionada con promover la autonomía, ¿sí? La independencia, un mayor compromiso con la tarea. Incluso, bueno, les permite a los alumnos comprender que el aprendizaje no es algo que hace el docente, sino que es algo para lo que ellos pueden generar herramientas y que lo pueden encarar de manera autónoma, ¿no? Bien, y acá Euclides
habla de que por lo menos tenemos 3 recursos metacognitivos. Y estos recursos para mí me parecieron muy novedosos cuando empecé a leer sobre ellos, porque me ayudaron a entender mejor el concepto de metacognición y cómo podemos ir desglosándolo. Entonces ella habla de que tenemos, en primer lugar, un conocimiento metacognitivo, también que tenemos experiencias metacognitivas que se van dando, y las habilidades metacognitivas que permiten funcionar, que nos permiten ir funcionando y orientarnos a estas metas. ¿Sí? Entonces lo que vamos a hacer ahora es ir pasando por cada uno de estos recursos, ir conceptualizándolos, ir definiéndolos, y también ir planteando estrategias para poder estimularlos o desarrollarlos dentro del aula. Bien, en primer lugar tenemos el conocimiento metacognitivo. El conocimiento metacognitivo es el conocimiento que una persona tiene sobre sus propias ideas, sus propias creencias, teorías, ¿sí? Y el conocimiento que tiene sobre sus propias ideas y creencias y también sobre las de los otros, ¿sí? Pero acá, en palabras quizás más comunes y más frecuentes, podríamos decir que el conocimiento metacognitivo es el conocimiento que tenemos sobre cómo funcionamos nosotros. ¿Cómo conozco yo que aprendo mejor? ¿Qué estilos de aprendizaje tengo? ¿Qué habilidades tengo que me van a servir para resolver esto? ¿Qué cosas me cuestan un poco más? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si yo conozco que yo rindo mejor al estudiar a la mañana que a la noche, eso es parte del conocimiento metacognitivo que tenemos, ¿sí? Y este conocimiento se va enriqueciendo primero de la información que integramos del monitoreo constante que estamos haciendo del contexto y de las situaciones y de nuestro propio comportamiento, ¿no? Y también se va enriqueciendo de la observación de mi propio comportamiento y la observación del comportamiento de otros, y también se enriquece con el intercambio y las interacciones interpersonales. Entonces este conocimiento metacognitivo lo podemos construir y lo podemos desarrollar. Y ahí es cuando entramos acá los docentes para poder lograr esto en el aula, ¿no? Entonces el conocimiento metacognitivo lo puedo estimular, lo puedo desarrollar, trabajando con todo lo que tiene que ver la identificación de fortalezas y debilidades, o de nuestros superpoderes, por ahí para los chicos más chiquitos, poder identificar en qué cosas me destaco, en qué cosas por ahí me trabo y necesito más ayuda, y también poder identificar de las fortalezas que tengo, si las estoy poniendo al servicio o no de mi aprendizaje, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, como alumno, reconozco que suelo cometer un error muy frecuentemente, por ejemplo, suelo equivocarme cuando hago operaciones porque me distraigo, eso es parte de mi conocimiento metacognitivo, puedo anticiparme a eso y buscar estrategias para justamente poder sostener mejor la atención cuando hago estas cuentas, ¿no? Entonces ahí podemos ir anticipándonos al error para poder monitorear, reorientar nuestra conducta y funcionar de mejor manera, digamos, ¿no? Para los chicos más grandes hay un montón de cuestionarios y herramientas en el libro de María Tresca que ayudan y alimentan este conocimiento metacognitivo, esto de poder usar cuestionarios en donde ellos puedan ir a hacer un autorregistro de cómo estudio, qué estrategias de estudio uso, cuáles no, qué estoy haciendo que por ahí no me está sirviendo tanto, que no estoy haciendo que podría ser mejor. Acá van a ir conociendo un poco sus estilos de aprendizaje, las técnicas de estudio con las que cuentan, con las que no. Y esto también no solo le favorece al alumno para poder ir reconociendo sus recursos metacognitivos, sino también al docente. Un docente que tiene estos autorregistros de sus alumnos puede también ir conociendo como la manera particular de aprender de cada uno, ¿no? Y también están este tipo de registros en los que podemos registrar como alumno, por ejemplo, qué materia me parece más difícil, cuál me parece más fácil. Entonces, si yo ya reconozco que matemática me parece difícil, probablemente desde la metacognición pueda utilizar recursos para darle más tiempo al estudio de matemáticas. Y si reconozco que sociales me parece más fácil, y bueno, pero todo este reconocimiento y este conocimiento metacognitivo es como el punto de partida para poder después empezar a monitorear y controlar mi conducta, ¿no? Bien, ahora vamos a pasar a lo que son las experiencias metacognitivas. Y las experiencias metacognitivas tienen que ver con lo que soy consciente y con los sentimientos que voy experimentando a medida que me presento una tarea y que voy procesando la información de ella, ¿sí? Entonces, las experiencias metacognitivas tienen como dos caras. Por un lado están las sensaciones, que es como toda esta parte más de afecto metacognitivo, como la metacognición más desde lo emocional, ¿no? Y tienen que ver con todas las sensaciones que me van surgiendo cuando
se me presenta una tarea, o antes de que se me presente una tarea, durante o después, qué sensaciones me dejó esta tarea y cómo yo la pude resolver, ¿sí? Entonces tiene que ver acá con un costado más emocional quizás de la metacognición. Y por otro lado, también tenemos a los juicios, ¿no? Que estos pueden ser juicios de aprendizaje, pensamientos de cómo rendí yo en esta tarea o en esta evaluación, y cómo aprendí o si aprendí determinado tema. Entonces vamos a empezar primero con estrategias para estimular o indagar, incluso nosotros como docentes, las sensaciones metacognitivas que van apareciendo en el aula, ¿sí? Entonces acá podemos trabajar con tickets de entrada para activar conocimientos previos. La activación de conocimientos previos da como una base muy sólida para que los alumnos puedan hacer predicciones precisas y para que puedan resolver mejor la actividad. Entonces cuando nosotros damos tickets de entrada o damos preguntas o cuadros antes de la tarea para indagar sobre qué saben de este tema, qué les gustaría saber, o qué estrategias ellos creen que tienen para poder resolverla, estamos también ayudando a crear una sensación de familiaridad, ¿sí? Una sensación de familiaridad que les va a permitir a los alumnos poder tomar decisiones de cómo encarar esa tarea y qué estrategias que tienen y pueden elegir para encarar esa tarea según lo que ya saben, ¿sí? Por otro lado, durante la tarea también podemos trabajar con algunas estrategias que podamos meter entre medio de las actividades o entre medio incluso de los textos, como puse acá un ejemplo de una lectura comprensiva, y podemos ayudar a desarrollar y a estimular una sensación de satisfacción o de confianza cuando yo, por ejemplo, después de cada párrafo pongo una pregunta o algún checklist en donde los alumnos puedan ir monitoreando y chequeando si van comprendiendo o no los párrafos que van leyendo. Entonces el alumno que pone que sí va a tener y va a experimentar una sensación de confianza para seguir, y el alumno que pone quizás que no, también le da información para volver a reorientar la conducta y volver de nuevo para atrás y empezar a leer otra vez, ¿sí? O para pedir ayuda o para usar un andamiaje. Pero bueno, estas cuestiones que se dan durante la tarea también sirve como para hacer metacognición in situ, ¿no? En el momento. Y después de la tarea también podemos trabajar con rúbricas de autoevaluación, que los alumnos pueden acá identificar cuánta ayuda necesitaron para resolver una evaluación, una actividad, una tarea, lo que sea. Si necesitaron mucha ayuda y necesitaron quizás, o se trabaron o necesitaron pedirle a la maestra que los ayude, bueno, ahí podemos indagar nosotros que hubo, que este alumno experimenta una sensación de dificultad frente a esta tarea, ¿no? Y al mismo tiempo, si el alumno marca que, bueno, que lo pudo hacer la mayor parte solo y que tuvo algunas dudas pero lo terminó resolviendo, bueno, y después quizás también con esto que lo van a ver después, el registro de las emociones, incluso los alumnos nos dicen explícitamente que al final se sintieron seguras, bueno, ahí también estamos viendo esta sensación de confianza, ¿no? Y esto no solo los ayuda a los alumnos a registrar y decir, bueno, a ver qué sensaciones fui experimentando durante esta tarea, sino que también es un feedback para el docente, ¿no? Para saber primero que una misma actividad puede despertar distintas sensaciones en un mismo alumno, en distintos alumnos, perdón. Y entonces ahí también conocer como la individualidad de cada alumno que tenemos en la clase, ¿no? También podemos trabajar en el después de la tarea con preguntas y autoevaluaciones explícitas, ¿no? Que nosotros vayamos directo a indagar estas distintas sensaciones y cómo fueron apareciendo. Entonces preguntarles, por ejemplo, en qué partes se sintieron más seguras, o en qué partes les salieron mejor, qué fue lo que le pareció más difícil, ahí estamos indagando sobre la sensación de dificultad, si estuvo o no. Y también podemos incluir preguntas que los ayuden a construir un mayor conocimiento metacognitivo, ¿sí? Del que ya tienen. Entonces, preguntas como qué estrategias te ayudaron, qué usaste, qué te sirvió y qué no, bueno, les estamos ayudando a hacer explícito y visible qué recursos tienen y les sirvieron para esta tarea, o en qué puedo mejorar y por qué, les estamos ayudando a identificar cuáles son por ahí sus debilidades y que necesitan reforzar. Bien, y después pasando un poco al tema de los juicios metacognitivos, estos juicios de aprendizaje que van apareciendo también durante la tarea,
podemos trabajar con tickets de salida también, ¿no? Estos tickets, los famosos tickets de salida que los podemos usar para hacer metacognición. Y entonces las preguntas, por ejemplo, ¿qué aprendí en esta clase, o en esta materia, o en esta semana de clases? ¿Cómo lo aprendí? Para que los alumnos también puedan reflexionar cómo fue ese proceso de aprendizaje que usaron para aprenderlo. Y también una pregunta muy importante que me gustaría tenerme es el para qué lo aprendí, ¿no? ¿Para qué aprendí esto y para qué me sirve en mi vida diaria? Porque también ahí estamos usando la metacognición al servicio de la generalización y de poder mostrarles a los alumnos que este aprendizaje es significativo y es funcional, y que sirve también en otros entornos y en otros contextos, ¿sí? Por otro lado, también podemos trabajar con el concepto de zona de aprendizaje, y acá quiero aclarar que este concepto se puede usar para todas las edades, para todos los niveles, ¿sí? Mientras utilicemos el vocabulario que creamos que nuestros alumnos van a comprender y va a ayudarlos a conceptualizar. Podemos usarlo, por ejemplo, hablándolo desde el tipo de tareas y cómo les resultó la tarea que hicieron. Por ejemplo, una tarea desafiante va a ser una tarea que me va a ubicar en esta zona de aprendizaje, en donde el aprendizaje ocurre, donde mi cerebro está creciendo, donde mi cerebro está aprendiendo. En cambio, una tarea demasiado fácil para mí me va a ubicar en esta zona de confort, en donde no hay desafío, entonces todavía el aprendizaje no ocurre. Y una tarea demasiado difícil también me va a ubicar en esta zona de pánico, que es la zona en donde quizás la tarea supera las habilidades que los alumnos tienen para poder resolver de manera autónoma, entonces tampoco ocurre el aprendizaje, ¿no? Y acá les cuento que hay videos, por ejemplo, de Corbin, en donde hay maestras de jardín que empiezan a hablar de estos temas, y el concepto de tarea fácil, tarea desafiante, tarea demasiado difícil, lo van charlando con los chicos de kinder, y quizás pueden reunirse y ir preguntando qué les pareció la tarea para cada uno, y hacer explícito que siempre tenemos que buscar estar dentro de la zona amarilla, que es la zona de aprendizaje. Entonces, que en realidad no está tan bueno que me den una tarea fácil, porque en realidad eso quiere decir que no está ocurriendo, mi cerebro no está aprendiendo, y que quizás está bueno buscar estos desafíos para lograr aprendizaje. Y bueno, acá quizás para los más grandes también podemos utilizar este mismo símbolo, este mismo círculo con los distintos colores, para que o dárselos impresos o que ellos lo dibujen al final de una tarea, para que puedan dibujar un puntito en donde creen que se encuentran, ¿no? Y entonces ahí están haciendo un juicio de en qué momento del aprendizaje están. Podemos usar también imágenes con caras para hacerlo aún más explícito de cómo se sintieron y cómo estuvieron en relación a esa tarea, ¿no? Y también podemos usar el famoso semáforo, que el semáforo, además de utilizarlo para trabajar control inhibitorio y funciones ejecutivas, también lo podemos usar para trabajar metacognición. Entonces, podemos trabajar con un semáforo en donde el rojo signifique que no entendí y que necesito ayuda, en donde el amarillo que estoy entendiendo pero que todavía me falta practicar, y el verde que entendí todo bien. Entonces, por ahí para los más chicos podemos trabajar con algo así, y con poner los palitos de lado con mi nombre, en donde me ubico después de la clase en donde explicaron división, o incluso para los aún más chicos, utilizar los dedos pulgares después de una clase y hacerlo de manera oral. Por ahí para los más grandes, trabajar con algo en donde ellos puedan expresar por escrito, ¿no? Para hacerlo más visible, qué cosas no saben aún, en qué tienen dudas, qué cosas sí aprendieron. Pero bueno, todo esto fomenta y ayuda a los chicos a reconocer y hacer estos juicios de aprendizaje que son parte de la metacognición. Y por último, tenemos a las habilidades metacognitivas. Las habilidades metacognitivas son las habilidades propiamente dichas que me ayudan a ir monitoreando mi conducta e ir reorientándola también, ¿no? Entonces, estas habilidades se dice que parten del conocimiento metacognitivo que yo tengo y que implican esto de poder orientar, planificar, monitorear, evaluar y reorientar de nuevo, ¿sí? Y entonces acá lo que podemos hacer nosotros como docentes es pensar estrategias para estimular estas habilidades, para ayudar a los chicos a desarrollarlas, ¿sí? O para que mejoren en estas habilidades metacognitivas. Entonces acá, en primer lugar, decir que en cualquiera de los 3 niveles podemos activar metacognición desde la oralidad, desde el diálogo, desde el trabajo grupal, y entonces en situaciones por ahí previas o posteriores a una actividad, una clase o una tarea,
poder tener estos intercambios grupales en donde los chicos puedan hacerse preguntas, puedan hacer comentarios sobre lo que vieron, puedan incluso reconocer qué cosa les pareció difícil, qué cosa les pareció fácil, y ahí también estamos activando sensaciones metacognitivas. Acá este es el momento en donde quizás en Kinder podemos trabajar, bueno, la tarea fue desafiante, fue fácil, fue demasiado difícil, ¿sí? Entonces el diálogo y hacerlo explícito y de manera oral es también muy importante en el desarrollo de la metacognición. En jardín podemos trabajar con andamiajes visuales que me ayuden a hacer un automonitoreo y metacognición sobre mi comportamiento, sobre mi postura de aprendizaje. Entonces, también se puede utilizar mucho para desarrollar metacognición, trabajar con estas imágenes de, por ejemplo, la postura de estar atento, y entonces preguntarle a los chicos que revisen y chequeen, bueno, ahora tenemos que estar atentos. Tengo las piernas cruzadas, tengo las manos quietas, como una forma de fomentar este automonitoreo y este autochequeo de mi postura para llegar al objetivo, que es estar atentos, ¿no? Y así con varias conductas que se van trabajando más bien de hábitos en jardín, ¿no? Y en primaria también podemos trabajar con andamiajes visuales, tal como presentó Cande, y como estuvimos hablando recién, estos andamiajes visuales pueden estar disponibles en las paredes del aula, y como dijo Cande, uno de los grandes desafíos quizás de metacognitivos para los alumnos es primero identificar, bueno, yo para esta tarea necesito andamiaje porque no puedo solo. Ya eso es hablar de conocimiento metacognitivo, ¿no? Y una vez que ellos identifican que lo necesitan, nosotros como docentes también poder dárselos y poder dejárselos visibles y tenerlos ahí también, porque ayudan a todo lo que es el aprendizaje implícito. Y entonces por ahí estos andamiajes los van a ayudar a ir monitoreando. Bueno, tengo que analizar sintácticamente, monitoreo lo que voy haciendo, miro el andamiaje, voy bien, sigo. Todo esto es metacognición. Por otro lado, el famoso rincón de logros, ¿sí? Cuando nosotros invitamos a los alumnos a escribir un logro porque vemos que logró un objetivo, porque vemos que llegó a una meta, primero ahí ya estamos haciendo y ayudando a reflexionar sobre lo que aprendió, lo que logró, ¿sí? Entonces estamos haciendo metacognición. Al mismo tiempo, ver los logros de mis compañeros y ver este proceso de cómo va creciendo el árbol lleno de logros, también me ayuda a ir automonitoreando y reorientando mi conducta para los próximos objetivos que vienen. Bueno, el uso de checklists, las famosas checklists para ir revisando lo que escribí, por ejemplo, en producciones escritas, las cuestiones más de ortografía, de puntuación, de mayúsculas, ¿sí? Sirven mucho para estimular este momento quizás de revisión de mi trabajo. Incluso también cuando presentamos trabajos o cuando presentamos actividades, poder poner casillas de verificación, ¿sí? En cada una de las actividades, e invitar a los alumnos a, bueno, una vez que termino todo el trabajo, que termino todas las pruebas, las actividades, no puedo entregar si no tengo todas las casillas verificadas, ¿no? Y entonces ahí los estamos invitando a sí o sí revisar el punto 1, si lo hice bien, si tengo que cambiar algo, el punto 2, el punto 3, y así. Estas son pequeñas modificaciones que podemos hacer en el tipo de actividades que planificamos que ayudan y fomentan la metacognición. Bueno, rutinas de pensamiento, ¿no? Hacer el pensamiento visible, poder trabajar con rutinas como solía pensar y ahora pienso, ayudan a que los chicos hagan metacognición e identifiquen estos juicios de aprendizaje, porque cuando escriben sobre qué pienso ahora, están escribiendo sobre qué aprendí y qué puedo pensar a partir de lo que aprendí, ¿sí? Rutinas como la rutina de la brújula, en donde empezamos a indagar también sobre experiencias metacognitivas que fueron surgiendo, qué necesito, qué me entusiasma, qué veo como obstáculo o qué me sugiero para el futuro. Todo esto, empezar a hacer el pensamiento y el aprendizaje visible, también fomenta la metacognición. Entonces es muy importante poder incluir este tipo de actividades. Y por otro lado, también desde el punto de vista docente y desde la planificación docente, trabajar con intenciones de aprendizaje claras, ¿sí? En nuestros proyectos o en nuestras unidades, que los alumnos, por ejemplo, puedan conocer y al mismo tiempo de esa intención de aprendizaje poder desglosar criterios de logro concretos, ¿sí? Tangibles para los alumnos, ayuda a fomentar la metacognición en nuestros alumnos. ¿Por qué? Porque yo
Si mi intención de aprendizaje, por ejemplo, es que los alumnos comprendan que los alimentos están compuestos por nutrientes, tengo que también darles información a ellos de cómo se van a dar cuenta que van a lograr o no esa intención de aprendizaje, ¿no? Entonces poder desglosar esto en, bueno, si yo puedo identificar qué nutrientes son los principales de un alimento, bien, estoy en camino a esa intención de aprendizaje. Si yo puedo planificar un almuerzo con variedad de nutrientes, bueno, quiere decir que estoy aplicando ese conocimiento y que entonces estoy llegando un poquito más cerca a esta intención de aprendizaje. Entonces, estos criterios de logro tan claros y tan explícitos se los podemos dar a los alumnos para que ellos también lo usen como una especie de checklist e ir también monitoreando cómo vienen en función de esa intención de aprendizaje y cómo no. Y lo mismo con el uso de rúbricas, ¿no? Las rúbricas muchas veces se las asocia a la evaluación del docente. En realidad las rúbricas las podemos usar primero teniendo en cuenta que los criterios y los objetivos que nosotros ponemos tienen que estar claros y bien descritos, ¿no? Y describir bien cada uno de los niveles en donde puede estar parado un alumno. Pero lo más importante para mí acá, para poder ayudar a la metacognición, es poder presentar las rúbricas antes de hacer el trabajo, de hacer el proyecto, de hacer la prueba, ¿sí? Para que los alumnos tengan información clara de qué es lo que se espera de ellos. Y que ellos en función de esa información puedan monitorear su conducta y decir, bueno, para esto, si yo no pongo este vocabulario explícito, no voy a llegar al excelente. Y como que puedan ir monitoreando lo que van haciendo en función del nivel al que quieren llegar, ¿no? En ese trabajo y en esa tarea. Entonces las rúbricas previas al trabajo sirven muchísimo para hacer metacognición. Y por último, me gusta terminar pensando en que nosotros también como docentes tenemos que aprender a hacer metacognición, ¿sí? Tenemos que primero usar la metacognición de nuestros alumnos, que nos da un montón de información para hacer metacognición nosotros y para reflexionar sobre nuestra planificación, para reflexionar sobre las tareas que estoy dando y si sirven y si no, y también para reflexionar, bueno, poder hacer esta metacognición de decir, ¿qué estrategias usé para esta clase? ¿Me sirvieron? ¿No me sirvieron? Bueno, si no me sirvieron, ¿cómo las puedo modificar? ¿Las saco? ¿Pienso otras nuevas? Entonces esta metacognición es importante para estar todo el tiempo pensando y repensando nuestro trabajo, ¿no? Y esto la realidad es que es súper importante no solo pedírselo a los alumnos, sino también hacerlo a nosotros, porque justamente la clave para una buena práctica docente es repensar la propia práctica todo el tiempo. Así que bueno, quería terminar con esto y espero que haya quedado claro el concepto. Muchas gracias y cualquier cosa pueden mandar mail, escribir, lo que sea. Gracias, Mary. Muy bueno. Vamos a detener la grabación. No sé si hay, no tengo preguntas todavía. No sé si... En la cajita no hay nada. Y en el chat creo que tampoco, por lo que estuve mirando. No. Bien,